Gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo estoy acá en el taller, se llama Pili Electricidad. En este caso estoy trabajando con un horno eléctrico chiquitito, marca Filco. ¿Qué modelo es? No tengo ni idea porque la chapita donde podría haber estado o tal vez alguna calcomanía no se encuentra. Así que, pero por lo menos la marca sé que es Filco. ¿Qué problema tiene este hornito? Que seguramente le habrá pasado y qué podemos hacer si viene el hornito con todos estos cables desconectados, con el timer desconectado y este el más complicado, el selector, ¿sí? O el conmutador lo llamarían otros. Conmutador podemos identificar con la parte B, que sería esta fichita doblada que ya vienen así, ¿ven? Son tres fichas dobladas, podemos identificarla con la parte B, con la ficha ancha o grande sería el número 4 y la ficha chiquita doblada sería el número 3. B, 3 y 4, esta ficha, esta es la parte de arriba. Y la parte de abajo podemos identificar con la letra A, que es la ficha recta que está sola, con la ficha 2 y 1, ¿no? Así estaría constituido. Entonces, ¿por qué lo separamos? Porque a pesar de que es un solo aparato, la parte B con la ficha 3 y 4 trabajan de forma individual a la ficha A con la ficha 1 y 2, ¿no? O sea que esta parte de abajo, el circuito eléctrico es totalmente distinto a la parte de arriba. No tiene ninguna conexión. La parte A con la ficha 1 y 2 no tiene ninguna conexión con la parte B y la ficha 3 y 4. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, les muestro la conexión. En este caso lo voy a hacer mediante este, ¿cómo es? Bosquejo. Van a encontrar, por ejemplo, en el horno eléctrico tenemos en esta parte que sería la luz interna del horno. Esta sería la conexión de un extremo de la resistencia y esta sería la conexión del otro extremo que ya está conectado al neutro junto con el termostato. Vamos a sacar esto para allá. Bien. El termostato lo tenemos acá y está enganchado junto con el neutro. Bien. Tenemos un forzador en este caso, otros hornos traen un grill, en este caso trae un forzador para hacer un efecto envolvente, digamos, adentro del horno. Y abajo vamos a notar, ahí es el otro borne de la resistencia inferior, ¿no es cierto? Que sería la entrada de fase. Y aquí tenemos el otro borne de la resistencia del neutro que ya está conectado al, ¿cómo es? Al otro borne de la resistencia superior. Esta resistencia que tiene este hornito es una resistencia, no es el tipo vela que le llaman, o varilla, esa varilla que se conecta recto y luego se une con un cable y vuelve con otra varilla, no. Esta empieza en un extremo, dar toda la vuelta a un arco y vuelve y termina acá, ¿no? Ese es el tipo de resistencia que tiene este. Ahora, ¿cómo conectamos el selector? ¿No? Bueno, primeramente tenemos que identificar la entrada. La entrada vendría a ser el enchufe. Nosotros acá en Argentina trabajamos con 220. Tenemos la parte neutra, la parte fase y lo que faltaría la descarga a tierra que va prendido por la carcasa. Pero ahora no nos interesa. La parte rosada sería la parte de fase. Esa fase se conecta al timer, que sería el comando de tiempo, el regulador, el encendido, la campanita, lo que quieran llamarlo, el timer. Van a notar que el timer tiene, a ver, déjale la virome, tiene una ficha macho finita y otra ficha macho, pero un poco más gruesa que que la compañera, ¿no? En esta ficha fina entra justamente
la corriente, la fase que viene del enchufe, ¿no? Se conecta al timer en la ficha fina. Del otro extremo de la ficha gruesa del timer se desprende una ficha con dos cables. Uno de los cables se conecta al selector en la parte A. Ese cable o esa ficha va a tener dos cables más de salida, ¿no? Pero ahora lo que a nosotros nos interesa es conectar el timer con uno de los extremos del cable a la parte A. Si notamos acá, vendría a ser esta ficha, esta fichita, si lo seguimos, ahí, viene del enchufe. Esta va al timer en la ficha finita. Luego, esta ficha sale del timer, una ficha doble. Si notamos, una ficha con doble cable. Uno de los extremos del cable tiene en su ficha dos salidas más, que sería la que va conectado al selector en la parte A. Y ahí encontramos las dos salidas. Y el otro extremo que sale de esta ficha, que tiene un solo cable y un solo terminal, va enchufado, acá notamos, a la parte de la terminal B del selector. Notamos bien. ¿Qué hace esto? Bueno, selecciona por supuesto según la cocción que quiere darle el dueño del hornito, ¿no? Puede prender la resistencia de arriba, puede prender la resistencia de abajo, puede prender las dos resistencias juntas, puede prender las dos resistencias con el forzador y puede prender una de las resistencias superior con el forzador, ¿no? Toda esa función cumple el selector. En este caso, una vez que tenemos conectado el timer con la entrada de 220, salimos del timer hacia la ficha A y luego otro cable lo extendemos hasta la ficha B, ¿no? Ya estamos alimentando el selector con fase. Ahora, al empezar a girar la perilla del selector, vamos a ir dando corriente, por ejemplo, del B se va a cerrar el circuito y podemos mandar corriente a la ficha 3 o podemos mandar corriente a la 3 y 4. Y en ese caso, la 3, por ejemplo, estaría conectándose a la resistencia, en este caso vamos a correr un poquito, a la resistencia superior con la fase, ¿no? O sea, la resistencia superior, la fase de la resistencia superior se conecta al selector en la parte 3. Y la ficha número 4 del selector, que sería la ficha doblada más grandecita, ¿no? Esta, se conecta a la resistencia, la parte de fase inferior. La resistencia inferior estaría conectado a la ficha número 4, ¿no? ¿Se comprende hasta ahí? Los dos cablecitos que salen de la, uno va fase a la luz de la luz interior del horno y la otra fase la lleva a la luz piloto, ¿no? Así que ahí ya tenemos conectado eso. Ahora lo que nos falta conectar es el ventilador o el forzador. El forzador se desprende de una de sus fichas, que la tenemos aquí. Esta ficha, ¿no? Por ejemplo, es el neutro. Y la otra ficha, la que está al lado, a pesar de que es celeste, en este caso es fase. Esta ficha se prende, que sería en este caso, prende en el selector, en la ficha o en el macho 1. O sea, en esta ficha iría prendido. Entonces, así no quedaría el esquema eléctrico, ¿no? La B sale del timer, se va, alimenta la ficha B. Del mismo timer sale otra extensión del cable, se alimenta la ficha A. De la extensión de la ficha A va a la luz piloto, un cable de fase, y el otro cable de fase a la luz interna del horno. Del 1 alimentamos el forzador, del 3 alimentamos la resistencia superior
con fase y del 4 alimentamos la resistencia inferior, ¿no? Así que ese sería el circuito eléctrico de un hornito eléctrico de estas características. Espero, gente, que les sirva estos 10 minutos de, de instrucción, que les sea de beneficio. Así que nos estamos viendo la próxima y que las pasen muy bien.